Lucía Martínez tenía 25 años y trabajaba como camarera en el restaurante El Mirador, en la carretera de La Coruña, a las afueras de Madrid, cuando aquella noche de enero cambió para siempre su vida. La tormenta de nieve más violenta de los últimos 50 años había bloqueado la autopista, atrapando cientos de vehículos en el frío mortal. Entre ellos, 15 limusinas negras que transportaban a algunos de los hombres más ricos de España, dirigidos a una cumbre económica exclusiva en la sierra. Desesperados y congelados, entraron en el pequeño restaurante donde Lucía estaba cerrando, pidiendo refugio. Aquella noche, mientras la Bolsa de Madrid se detenía y el mundo observaba, Lucía preparó café, sirvió comida y ofreció mantas a 15 millonarios que controlaban casi 1 billón de euros. Los trató como seres humanos, no como titanes de las finanzas. Los escuchó contar sus miedos, sus arrepentimientos, sus soledades. Y cuando llegó el amanecer y los rescates los liberaron, uno de esos hombres, el legendario empresario Alejandro Ruiz, miró a Lucía a los ojos y le dijo algo que ella no entendió. Al día siguiente, cuando 135 automóviles de lujo llegaron frente a su modesta casa en Alcorcón, Lucía Martínez descubrió qué significaba realmente la gratitud de quienes poseen el mundo. Y su vida nunca volvería a ser la misma. El restaurante El Mirador era una institución en la carretera de La Coruña. Abierto desde 1975, con sus características mesas de madera, la barra de mármol y las lámparas de hierro forjado que brillaban en la noche, era un pedazo de España que resistía al tiempo. Lucía Martínez trabajaba allí desde hacía 3 años, desde que había dejado la universidad por falta de dinero y necesidad de ayudar a su madre viuda. Aquella tarde de enero a las 8 de la noche, Lucía estaba limpiando las mesas preparándose para cerrar. El tiempo había anunciado nieve, pero nadie esperaba lo que estaba por llegar. En el transcurso de 1 hora, lo que debía ser una nevada normal, se transformó en una tormenta apocalíptica. La nieve caía tan espesa que no se veía a 3 metros de distancia. El viento aullaba como un animal herido. La temperatura había caído a menos 20 grados. Y en la carretera de La Coruña, cientos de vehículos quedaron bloqueados, atrapados entre montones de nieve que crecían minuto a minuto. Lucía miraba por el ventanal del restaurante, preocupada. Su madre Carmen, de 60 años, estaba sola en casa en Alcorcón. Había intentado llamarla, pero las líneas estaban saturadas. La radio transmitía boletines cada vez más alarmantes. Estado de emergencia declarado, todas las carreteras cerradas, gente atrapada en los coches. Fue entonces cuando empezaron a llegar. Primero 1, luego 2, luego 10, luego 15. Hombres con trajes de 10.000 euros, algunos con abrigos de cachemira, otros temblando en el frío porque sus limusinas se habían quedado sin combustible y calefacción. Entraron en el pequeño restaurante como náufragos que encuentran una isla después de días en el mar. Lucía los miró por un momento, sorprendida. Reconoció algunos rostros de las portadas de El País y Expansión. Alejandro Ruiz, el legendario empresario que había transformado 5.000 euros en 3.000 millones. Rafael Gómez, el magnate inmobiliario. Miguel Ángel Torres, el rey del sector energético. Y otros 12 hombres que controlaban bancos, fondos, industrias. Pero en ese momento, cubiertos de nieve, temblando de frío, con los ojos asustados, no parecían titanes de las finanzas. Parecían solo seres humanos aterrorizados por la muerte que los esperaba fuera. Lucía no dudó. Su naturaleza generosa tomó el control. Señaló las mesas y dijo simplemente que se acomodaran, que prepararía café caliente. Fue a la cocina, encendió todas las máquinas, puso ollas de café, comenzó a calentar sopas y preparar bocadillos. Los 15 hombres se sentaron lentamente, aún incrédulos. Algunos intentaban llamar a sus asistentes, pero los teléfonos no funcionaban. Otros miraban afuera, viendo sus limusinas enterradas en la nieve. La realidad se estaba imponiendo. Estaban atrapados allí, en ese pequeño restaurante en la carretera de La Coruña, sin vía de escape. Alejandro Ruiz, 72 años, cabello blanco perfectamente peinado a pesar de la tormenta, se acercó a la barra donde Lucía estaba sirviendo café en grandes tazas. La miró con una intensidad que la puso ligeramente incómoda. Lucía sonrió, esa sonrisa cansada pero genuina
que había perfeccionado en 3 años sirviendo a clientes. Dijo que no había problema, que tenían comida para todos, que podían quedarse calientes hasta que la tormenta pasara. En las horas siguientes, Lucía trabajó incansablemente. Preparó café, sirvió sopas, hizo bocadillos, trajo mantas que guardaba en el almacén para emergencias. Hablaba poco, pero había una bondad en sus gestos, una humanidad que esos hombres, acostumbrados a ser servidos por personal profesional en hoteles de 5 estrellas, encontraron extrañamente conmovedora. A medida que la noche avanzaba y la tormenta continuaba rugiendo afuera, algo extraño comenzó a suceder. Las barreras se derrumbaron. Los hombres comenzaron a hablar, no de negocios o inversiones, sino de vida, de miedos, de arrepentimientos. Miguel Ángel Torres, el magnate energético, confesó que no había hablado con su hija desde 3 años, después de que ella rechazara entrar en el negocio familiar para convertirse en maestra. Rafael Gómez admitió que había construido un imperio inmobiliario, pero se sentía profundamente solo. Otros contaron matrimonios fallidos, hijos que no los respetaban, éxitos que sabían a vacío. Lucía escuchaba mientras limpiaba mesas y llenaba tazas. No juzgaba, no daba consejos no solicitados. Simplemente escuchaba con esa presencia tranquila que solo quien ha sufrido de verdad puede ofrecer. Las horas pasaban lentamente. Afuera, la tormenta continuaba con una violencia que nadie había previsto. Dentro del restaurante El Mirador, 15 millonarios y una camarera madrileña de 25 años estaban viviendo algo extraordinario. Hacia medianoche, Alejandro Ruiz pidió a Lucía que se sentara con ellos. Ella dudó. No estaba acostumbrada a socializar con los clientes, especialmente no con personas de su calibre. Pero Alejandro insistió con una amabilidad que la sorprendió. Lucía se sentó, cansada después de horas de trabajo incesante. Alejandro le preguntó sobre su vida, y ella, quizás por el cansancio o quizás porque aquella noche surrealista había bajado todas las defensas, comenzó a contar. Había nacido en Alcorcón, había estudiado 2 años de economía en la Complutense antes de tener que dejarlo por falta de dinero. Su padre había muerto cuando ella tenía 16 años, dejando a su madre con deudas. Lucía trabajaba doble turno para ayudar a pagar el alquiler. Sus ahorros sumaban 8.000 euros, toda su seguridad para el futuro. Habló sin autocompasión, solo exponiendo los hechos de su vida. Los hombres escuchaban en silencio. Para ellos, 8.000 euros era el equivalente a unos minutos de intereses sobre sus inversiones, pero veían en Lucía algo que habían perdido hace tiempo: dignidad en la simplicidad, satisfacción a pesar de la lucha. Rafael Gómez preguntó por qué no había buscado un trabajo mejor. Con su ética de trabajo, podría haber hecho carrera. Lucía sonrió y dijo que el restaurante era su hogar, los clientes habituales, su familia extendida. No todos medían el éxito en euros. Esa respuesta quedó suspendida en el aire. Miguel Ángel Torres, que poseía 3 jets privados y no había volado comercial en los últimos 20 años, se dio cuenta repentinamente de lo vacía que era su existencia. Tenía todo, excepto lo que esa mujer tenía: paz interior, propósito, conexión genuina con otros seres humanos. Hacia las 3 de la mañana, la conversación se volvió más profunda. Alejandro Ruiz, el hombre que había construido un imperio financiero a través de decisiones despiadadas, confesó algo que nunca había dicho a nadie. Su hijo se había suicidado 10 años antes. Había dejado una carta diciendo que sentía que nunca podría estar a la altura de las expectativas de su padre, que prefería morir antes que seguir decepcionando. Alejandro lloró. Un hombre de 72 años que controlaba miles de millones, lloró en un restaurante frente a desconocidos y a una camarera madrileña. Lucía tomó su mano, no dijo nada, simplemente permaneció allí con él en su dolor. Otros comenzaron a compartir sus cargas: divorcios amargos, traiciones, culpas por haber descuidado familias en nombre del éxito, la soledad profunda que viene de estar rodeado de personas que te quieren solo por tu dinero. Lucía escuchaba todo, y luego, con la sabiduría de quien ha vivido realmente, dijo algo que resonaría en esas mentes para siempre. Dijo que el dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar tiempo, no puede traer de vuelta los momentos perdidos, no puede sanar las relaciones rotas si no hay voluntad de ser vulnerable,
de admitir errores, de poner el amor antes que el ego. Hacia las 5 de la mañana, la tormenta finalmente comenzó a calmarse. Los equipos de rescate estaban lentamente liberando la carretera de La Coruña. Los teléfonos comenzaron a funcionar esporádicamente. Los asistentes de los millonarios organizaban rescates, nuevas limusinas, helicópteros tan pronto como fuera posible. Pero antes de irse, Alejandro Ruiz se acercó de nuevo a Lucía. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la barra. Dijo que si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, debía llamar a ese número. Lucía sonrió, pensando que era solo una cortesía formal. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Lucía volvió a casa en Alcorcón, hacia el mediodía, exhausta. La nieve finalmente había parado, pero la ciudad estaba paralizada. Su madre Carmen la esperaba preocupada. Había pasado la noche angustiada sin poder contactar con su hija. Lucía le contó sobre la noche extraña, sobre los millonarios atrapados en el restaurante. Carmen escuchaba incrédula. Su hija había pasado la noche con algunos de los hombres más ricos de España. Parecía una historia absurda, pero conocía a su hija. Ella no mentía. Lucía se fue a dormir, pensando que todo había terminado. Había sido una noche surrealista, pero ahora la vida volvía a la normalidad, o al menos eso pensaba. Al día siguiente, martes por la mañana, Lucía se despertó hacia las 10. Se preparó un café, miró por la ventana la nieve que aún cubría la calle. Luego escuchó un ruido extraño. Motores, muchos motores. Se asomó y quedó paralizada. Su pequeña calle residencial en Alcorcón estaba invadida de automóviles. No automóviles cualquiera. Bentley, Rolls-Royce, Tesla de lujo, Mercedes clase S, incluso algunas limusinas. Los contó mientras su corazón latía cada vez más fuerte. 10, 20, 50, 100. Seguían llegando. 135 automóviles. Contó finalmente Carmen, que había salido incrédula. 135 vehículos de lujo aparcados en una calle de Alcorcón, donde la mayoría de la gente conducía Seat y Renault de 10 años. Los vecinos habían salido de las casas, mirando la escena como si hubieran aterrizado extraterrestres. Luego, de los automóviles, comenzaron a bajar personas. Chóferes uniformados abriendo maleteros, asistentes con carpetas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Hombres y mujeres con trajes elegantes. Lucía salió de casa temblando, envuelta en un albornoz, completamente confundida. Un hombre con traje gris se acercó con una sonrisa profesional. Los 15 millonarios que había ayudado la noche de la tormenta habían decidido unánimemente demostrarle su gratitud. Cada uno había enviado un equipo con regalos, donaciones y oportunidades. Los 135 automóviles representaban los equipos de los 15 hombres más sus diversos asistentes y proveedores de servicios. Lucía sintió que las piernas cedían. Carmen tuvo que sostenerla. En los minutos siguientes, el escenario se volvió aún más surrealista. Los asistentes comenzaron a descargar de los vehículos cajas de todas las dimensiones, sobres elegantes, incluso muebles. El jardín frente a la casa de Lucía se transformó en una especie de mercado del lujo. Alejandro Ruiz en persona bajó de un Rolls Royce negro. A 72 años, con su abrigo de cachemira y su presencia imponente, parecía fuera de lugar en aquella calle de clase trabajadora. Pero su sonrisa era genuina cuando vio a Lucía. Dijo que la noche en el restaurante había sido una de las experiencias más significativas de su vida. Él y los otros habían hablado durante horas después de ser rescatados. Habían decidido que querían hacer algo, no para expiar culpas o para sentirse mejor, sino porque esa mujer merecía saber que su bondad había tenido un impacto. Lucía lloraba ahora, abrumada. Intentó decir que no era necesario, que solo había hecho lo que cualquiera habría hecho, pero Alejandro negó con la cabeza. No cualquiera. La mayoría los habría tratado diferente, los habría adulado o habría intentado obtener algo. Ella simplemente los había tratado como seres humanos. Uno por uno, los representantes de los 15 millonarios se presentaron a Lucía, cada uno con un regalo pensado específicamente para ella. Alejandro Ruiz había pagado completamente el alquiler de su piso por los próximos 10 años.
Además, había abierto un fondo fiduciario de 200.000 euros para asegurarle un futuro cómodo y permitirle terminar sus estudios universitarios. Rafael Gómez, el magnate inmobiliario, tenía una propuesta diferente. Quería que Lucía se convirtiera en consultora para su programa de responsabilidad social corporativa. El salario propuesto era de 50.000 euros al año por un trabajo a media jornada, permitiéndole también estudiar. Miguel Ángel Torres había creado una beca con el nombre de Lucía en la Universidad Complutense, específicamente para estudiantes de familias trabajadoras. Cada año, 5 estudiantes recibirían educación completa pagada en honor de la mujer que había mostrado qué significaba realmente cuidar de los demás. Otros habían traído regalos más personales, pero no menos significativos. Un millonario del sector hostelero había organizado un viaje todo pagado a las Maldivas para Lucía y su madre. 2 semanas de descanso que nunca habrían podido permitirse. Otro había donado 50.000 euros directamente a la parroquia de Alcorcón, donde Carmen era voluntaria. Pero el regalo más conmovedor vino del hombre más joven del grupo, un treintañero que había hecho fortuna con las startups tecnológicas. Había descubierto que Lucía amaba la fotografía, un hobby que había tenido que abandonar porque no podía permitirse el equipo. Había traído una cámara profesional completa, lentes, trípode, y había pagado un año de curso de fotografía con un artista reconocido. Lucía estaba abrumada. Lloraba, reía, no podía creer que todo esto fuera real. Los vecinos habían salido a la calle, mirando incrédulos. La señora López de enfrente lloraba de alegría por Lucía. El viejo señor García aplaudía. Pero Lucía, en medio de toda esa generosidad, hizo algo que sorprendió a todos. Se volvió hacia Alejandro Ruiz y le pidió hablar en privado. Lo llevó dentro de su modesta casa, a la pequeña cocina donde su madre había criado a su hija sola. Y allí, en esa cocina que había visto tantas luchas y triunfos silenciosos, Lucía dijo a Alejandro algo que lo golpeó profundamente. Dijo que estaba inmensamente agradecida, pero que quería algo más precioso que todos esos regalos. Quería que Miguel Ángel Torres llamara a su hija, esa hija con la que no hablaba desde hacía 3 años. Alejandro la miró en silencio por un largo momento. Luego sonrió, una sonrisa triste pero agradecida. Dijo que transmitiría el mensaje, y que ella tenía razón, una vez más. Las semanas siguientes, a la mañana de los 135 automóviles, como la llamaron los medios locales, fueron un torbellino para Lucía. La historia se había vuelto viral. Antena 3, Telecinco, El País, todos querían entrevistarla. Lucía aceptó pocas entrevistas, siempre incómoda con la atención. Pero cuando hablaba, su mensaje era simple y poderoso. Solo había hecho lo correcto. La bondad no debería ser extraordinaria, debería ser normal. Pero detrás de los focos estaba ocurriendo algo más profundo. Los 15 millonarios estaban realmente cambiando. Alejandro Ruiz había comenzado a reunirse regularmente con Lucía, no por negocios, sino para lo que él llamaba terapia de realidad. Hablaba con ella de sus planes, sus decisiones, y ella ofrecía la perspectiva de alguien que vivía en el mundo real. Miguel Ángel Torres había llamado a su hija. El primer contacto fue difícil, lleno de lágrimas y palabras no dichas, pero comenzaron a construir un puente. Miguel incluso fue a visitarla en la escuela donde enseñaba, viendo por primera vez el trabajo que ella amaba y que él había despreciado. Rafael Gómez había iniciado un programa revolucionario en su empresa. Cada directivo debía pasar 1 semana al año trabajando en un trabajo de servicio. El objetivo era reconectarlos con la realidad de las personas que sus productos debían servir. Pero quizás el cambio más significativo fue el que Lucía no vio inmediatamente. Los 15 hombres, inspirados por aquella noche y por su reacción a sus regalos, crearon un fondo conjunto de 20 millones de euros llamado el Fondo Mirador, en honor del restaurante donde todo había comenzado. El fondo tenía un propósito específico: identificar y apoyar a personas ordinarias que hacían cosas extraordinarias en sus comunidades. Cada año 50 personas recibirían 20.000 euros cada una, sin condiciones, solo como reconocimiento de su contribución silenciosa a la sociedad. Y Lucía sería la primera presidenta del comité de selección. Cuando Alejandro le propuso el papel, Lucía dudó. No se sentía calificada para gestionar algo tan importante.
Pero Alejandro dijo algo que la convenció. Era la persona más calificada precisamente porque no se sentía calificada, porque realmente entendía quiénes eran esas personas y qué significaba luchar cada día. Lucía aceptó. Volvió a la universidad para terminar sus estudios de economía, ahora combinándolo con su nuevo trabajo en el Fondo Mirador. Inició su nuevo papel con una misión: asegurarse de que ningún acto de bondad ordinaria pasara desapercibido. 3 años después de aquella noche de tormenta, Lucía Martínez estaba en el escenario del salón de baile del Hotel Ritz en Madrid. Era la ceremonia anual del Fondo Mirador, donde se premiaban los 50 beneficiarios del año. Lucía, ahora 28 años, llevaba un vestido elegante pero simple. Había aprendido a moverse en estos ambientes de alta sociedad, pero nunca había perdido su esencia. Era todavía la misma mujer que servía café en un restaurante, solo con una plataforma más grande. Miró la sala llena de personas, los 15 millonarios y sus familias, los beneficiarios del fondo, periodistas, filántropos, y comenzó a hablar. Contó sobre la noche de la tormenta, de cómo 15 desconocidos habían entrado en un restaurante buscando refugio del frío, de cómo en esas horas se habían convertido simplemente en seres humanos, despojados de sus títulos y su poder, de cómo la vulnerabilidad compartida había creado un vínculo que había cambiado vidas. Pero sobre todo, habló de cómo aquella noche les había enseñado a todos una lección fundamental, que el verdadero poder no está en controlar miles de millones de euros, sino en tocar corazones, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en relaciones sanadas, en comunidades fortalecidas, en vidas cambiadas para mejor. En la sala había historias vivientes de este principio. Miguel Ángel Torres estaba sentado junto a su hija, ahora su colaboradora en la gestión de una fundación educativa. Rafael Gómez se había casado con una mujer que había conocido mientras hacía voluntariado en un comedor social. Otros habían reparado matrimonios, reconectado con hijos, encontrado propósito más allá del beneficio. Pero también estaba Alejandro Ruiz, ahora 75 años, que había hecho algo extraordinario. Había vendido la mayor parte de su imperio financiero y había dedicado su vida a trabajar con padres de adolescentes en dificultades, tratando de ayudar a otros a evitar la tragedia que él no había podido prevenir con su hijo. Cuando Lucía terminó su discurso, la ovación de pie duró 5 minutos, pero lo que más la tocó fueron los ojos de las 50 personas que estaban recibiendo los premios esa noche. Enfermeros que trabajaban dobles turnos para comprar medicinas a pacientes pobres. Maestros que usaban sus salarios para comprar material escolar a los niños. Bomberos voluntarios. Cuidadores de ancianos. Madres solteras que aún así encontraban tiempo para entrenar equipos juveniles. Personas ordinarias que hacían cosas extraordinarias, igual que ella había hecho aquella noche de 3 años antes. Después de la ceremonia, Lucía salió a la terraza del Ritz a tomar aire. La vista del Paseo del Prado cubierto de nieve le recordó aquella noche. Alejandro la alcanzó, trayéndole una taza de café. Permanecieron en silencio por un momento, mirando la ciudad. Luego Alejandro dijo algo que quedó con Lucía. Aquella noche, cuando estaba sentado en su restaurante, congelado y aterrorizado, había tenido una epifanía. Se dio cuenta de que había pasado 70 años de su vida acumulando riqueza, pero no significado. Ella le había mostrado la diferencia, y por eso le estaría agradecido para siempre. Lucía sonrió, esa sonrisa simple y genuina que no había cambiado a pesar de todo lo que había sucedido. Dijo que ella también estaba agradecida. Aquella noche había demostrado algo que siempre había creído, pero que muchos olvidan, que todos estamos conectados, que en momentos de crisis las barreras se derrumban, que la bondad es la moneda más preciosa que tenemos. La tormenta había llevado 15 millonarios a su puerta, pero lo que sucedió después, las vidas cambiadas, las relaciones sanadas, las comunidades transformadas, fue el resultado de algo mucho más simple y profundo, la elección de ver a las personas como personas, no como títulos o números. Los 135 automóviles que llegaron aquel día a Alcorcón no eran solo un gesto de gratitud, eran un reconocimiento, una admisión de que la verdadera riqueza
no se mide en carteras, sino en carácter, y que a veces hace falta una tormenta para recordárnoslo. Dale me gusta si crees que la bondad es la moneda más valiosa. Comenta si alguna vez has ayudado a un desconocido en momento de necesidad. Comparte esta historia de cómo un acto simple puede cambiar el mundo. Suscríbete para más historias que demuestran que la humanidad importa más que la riqueza. A veces hace falta una tormenta para despojar a las personas de sus máscaras y revelar quiénes son realmente. Y a veces, todo lo que se necesita para cambiar el mundo es una taza de café servida con bondad a quien más lo necesita.